Michael Olise ya está dentro del radar más exclusivo del Real Madrid, pero lo que realmente sacude al madridismo no es el interés, sino la sensación cada vez más firme de que el acuerdo está prácticamente encaminado. No estamos ante una simple operación de mercado, estamos ante uno de esos movimientos silenciosos que el club blanco ejecuta cuando tiene claro que ha encontrado a su próxima gran estrella. Y cuando el Real Madrid detecta a un jugador así, no duda. No especula. No pierde tiempo. Actúa. Michael Olise no es un nombre que haya aparecido por casualidad en la agenda del club. Es el resultado de meses de seguimiento, de análisis profundo, de informes que coinciden en una conclusión clara: estamos ante un futbolista diferencial. Un perfil que mezcla talento puro con una madurez impropia de su edad. Un extremo que no solo desborda, sino que decide. En Valdebebas lo ven como una pieza perfecta para el presente y el futuro. Y esa convicción es la que explica por qué las negociaciones han avanzado con tanta determinación. Porque sí, madridista, todo apunta a que ya hay un entendimiento entre las partes. No es oficial, no se ha anunciado, pero en el fútbol moderno los acuerdos reales rara vez comienzan con comunicados. Empiezan en despachos, en reuniones discretas, en contactos que no trascienden hasta que todo está atado. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Michael Olise. Desde Alemania, el entorno del FC Bayern Múnich empieza a asumir una realidad incómoda. La prensa alemana ya habla de la dificultad de retener al jugador si el Real Madrid decide dar el paso definitivo. No lo ven como un simple interés lejano. Lo ven como una amenaza real, concreta, avanzada. Hay una mezcla de preocupación y resignación. Porque en Alemania saben lo que significa cuando el Real Madrid entra en escena con decisión. No es un club que suela fallar cuando fija un objetivo prioritario. Y lo más revelador es que las informaciones que llegan desde Francia refuerzan aún más esta sensación. En el país de origen de Olise, los medios deportivos comienzan a tratar su salida como una cuestión de tiempo. No se debate si se irá, se debate cuándo se hará oficial. Y eso cambia completamente la narrativa. Porque cuando el entorno del jugador empieza a moverse en esa dirección, es porque algo importante ya ha ocurrido. Se habla de conversaciones avanzadas, de un proyecto que ha seducido completamente al futbolista, de una oportunidad que encaja con sus ambiciones deportivas. Porque no nos engañemos, jugar en el Real Madrid no es simplemente cambiar de club. Es cambiar de dimensión. Es pasar a competir cada temporada por todo. Es vivir bajo la presión más grande del fútbol mundial, pero también bajo la gloria más inmensa. Y Michael Olise parece preparado para ese salto. Su evolución ha sido constante, pero lo más impactante ha sido su capacidad para asumir protagonismo en escenarios exigentes. No es un jugador que necesite esconderse. Es un jugador que pide el balón, que encara, que se atreve. Ese tipo de personalidad es la que ha enamorado al Real Madrid. Porque el talento sin carácter no sirve en el Santiago Bernabéu. Y Olise tiene ambas cosas. Las comparaciones con Gareth Bale no son una exageración mediática. Son una referencia que nace desde el análisis futbolístico. La potencia en carrera, la forma de romper líneas, la capacidad para aparecer en momentos clave, son rasgos que inevitablemente recuerdan al galés en sus mejores años. Y todos sabemos lo que significó Gareth Bale para el Real Madrid. Fue un jugador determinante en finales. Fue protagonista en noches históricas. Fue ese tipo de futbolista que justificaba cada euro invertido. Y eso es precisamente lo que el club busca repetir. Porque el Real Madrid no ficha por necesidad inmediata. Ficha pensando en dominar el fútbol europeo durante años. Y en ese contexto, la posible llegada de Michael Olise encaja perfectamente. Ahora bien, hablemos de la dimensión económica, porque aquí es donde la operación alcanza a otro nivel. Se habla de una cifra cercana a los 200 millones de euros. Una cantidad que, en cualquier otro contexto, parecería desproporcionada. Pero en el mercado actual, cuando se trata de talento diferencial, empieza a convertirse en una referencia habitual. El Bayern de Múnich no quiere vender. Eso está claro. Consideran a Olise una pieza clave. Un jugador sobre el que construir su futuro. Pero el problema no es solo la intención del club alemán. El problema es el deseo del jugador. Y cuando un futbolista quiere dar el salto al Real Madrid, la historia nos ha demostrado que es muy difícil frenarlo. El club blanco lo sabe. Por eso ha trabajado la operación con inteligencia. Sin hacer ruido innecesario. Sin precipitarse. Pero avanzando paso a paso hasta construir un escenario favorable. Y ahora mismo, todo indica que ese escenario ya está prácticamente listo.
La sensación es que el Real Madrid ha tomado la delantera definitiva, que ha convencido al jugador, que ha trazado un plan claro para su incorporación, y que solo falta el momento adecuado para cerrar los últimos detalles. Madridista, esto no es un rumor más. Esto huele a fichaje grande. Esto huele a movimiento histórico. Esto huele a otro golpe sobre la mesa del club más grande del mundo. Y ahora te pregunto directamente, sin rodeos, porque esta decisión también es parte del debate entre la afición. ¿Crees que Michael Olise es el jugador indicado para convertirse en el próximo gran referente ofensivo del Real Madrid? ¿Sientes que este es el tipo de fichaje que puede marcar una nueva era en el club? Quiero leerte. Quiero saber qué piensa el madridismo. Y si sientes este escudo como nosotros, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene con este posible fichaje puede cambiarlo todo en el Real Madrid. La sensación ya no es de expectativa, es de cuenta regresiva. Michael Olise se acerca al Real Madrid con una lógica que empieza a ser imposible de ignorar, y mientras en Madrid se respira ilusión contenida, en Alemania y en Francia el impacto de esta operación ya está generando un auténtico terremoto mediático. En Alemania, los medios más cercanos al FC Bayern Múnich han cambiado completamente el tono en cuestión de días. Lo que antes era una postura firme de resistencia, ahora se ha transformado en un discurso mucho más prudente, incluso resignado. Ya no hablan de un jugador intransferible con la misma contundencia. Empiezan a introducir matices, a dejar abierta la puerta a una salida que, hasta hace muy poco, parecía impensable. Y eso, madridista, no ocurre por casualidad. Cuando los discursos cambian en un club como el Bayern de Múnich, es porque algo se está moviendo por dentro. Porque las conversaciones existen. Porque hay presiones. Porque hay un contexto que obliga a replantear decisiones. Se empieza a hablar de cifras, de escenarios, de posibles reemplazos. Se empieza a construir el relato de una salida inevitable. Y en paralelo, en Francia, el ambiente es completamente distinto, pero igual de revelador. Allí no hay preocupación, hay expectativa. Los medios franceses están tratando esta operación como un salto natural en la carrera de Michael Olise. No lo ven como una traición deportiva ni como una decisión arriesgada. Lo ven como el paso lógico de un talento que ha demostrado estar preparado para un escenario mucho más grande. Se habla de ambición, de crecimiento, de la oportunidad de convertirse en una estrella mundial en el mayor escaparate del fútbol. Y es que el Real Madrid no es solo un club. Es una plataforma que multiplica el impacto de cualquier jugador. Es el lugar donde el talento se convierte en leyenda. Por eso, desde Francia, la narrativa es clara. Si Olise tiene la oportunidad de ir al Real Madrid, debe aprovecharla. Y todo apunta a que esa decisión ya está tomada. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque este movimiento no solo tiene implicaciones externas. También plantea preguntas importantes dentro del propio Real Madrid. Porque la llegada de un jugador como Olise no es neutra. No es simplemente sumar talento. Es reconfigurar el ataque, redistribuir roles, elevar la competencia interna a un nivel aún más alto. Y eso, en un vestuario como el del Real Madrid, puede ser tanto una oportunidad como un desafío. Olise llega, en teoría, para ser protagonista. No para ser una opción secundaria. No para esperar su momento. Sino para competir desde el primer día por un lugar en el once titular. Y eso obliga a todos a dar un paso más. Aumenta la exigencia. Eleva el nivel de cada entrenamiento. Refuerza esa mentalidad competitiva que ha sido clave en los grandes ciclos del club. Porque si algo ha definido al Real Madrid en sus mejores épocas, ha sido precisamente eso, la competencia feroz dentro del equipo. Donde nadie tiene el puesto asegurado. Donde cada partido es una prueba. Donde cada jugador sabe que, si baja el nivel, hay otro listo para ocupar su lugar. Y Michael Olise encaja perfectamente en esa filosofía. No llega como una promesa que necesita años. Llega como un jugador que ya ha demostrado que puede marcar diferencias. Que puede decidir partidos. Que puede asumir responsabilidades. Y aquí es inevitable volver a la comparación con Gareth Bale. Porque cuando Bale llegó al Real Madrid, también generó dudas. También implicó cambios. También obligó a reconfigurar el equipo. Pero el resultado ya lo conocemos. Fue determinante. Fue decisivo. Fue historia. Y ahora, el club parece dispuesto a apostar por un perfil similar. Un jugador que combine potencia, velocidad, desequilibrio y gol. Un jugador que pueda romper partidos en segundos. Un jugador que genere miedo en las defensas rivales.
Porque ese tipo de futbolista no abunda. Y cuando aparece uno, hay que ir a por él sin dudar. Ahora bien, hay un elemento que no se puede ignorar, la presión. Porque jugar en el Real Madrid no es lo mismo que jugar en cualquier otro club. Aquí no basta con ser bueno. Aquí hay que rendir en cada partido. Aquí hay que aparecer en los momentos grandes. Aquí hay que soportar una exigencia constante. Y esa es, quizás, la mayor incógnita que rodea a Michael Olise. ¿Está preparado para asumir ese nivel de presión? ¿Puede convertir ese talento en rendimiento constante en el escenario más exigente del fútbol mundial? Desde una perspectiva madridista, la respuesta tiende a ser optimista. Porque lo que ha mostrado hasta ahora invita a creer. Invita a pensar que estamos ante un jugador especial. Ante un futbolista que no se esconde. Ante alguien que quiere más. Y ese perfil, en el Real Madrid, suele triunfar. La operación sigue avanzando. Las piezas siguen encajando. El escenario se sigue definiendo. Y cada día que pasa, la sensación es más clara. Estamos más cerca de ver a Michael Olise vestido de blanco. Madridista, esto ya no es solo una posibilidad. Esto empieza a sentirse como una realidad inminente. Y ahora te pregunto, porque este debate es clave en este momento, si finalmente se confirma este fichaje, ¿crees que Olise debe ser titular desde el primer día? ¿O debería adaptarse poco a poco al equipo antes de asumir un rol protagonista? Tu opinión es fundamental, porque lo que está en juego no es solo un fichaje, es el futuro del ataque del Real Madrid. Y ahora llega el punto en el que todo encaja, en el que ya no se trata de rumores, ni de interpretaciones, ni de lecturas entre líneas, sino de entender lo que realmente significa que Michael Olise esté a un paso de convertirse en jugador del Real Madrid. Porque este movimiento no es aislado, no es improvisado, no es una oportunidad de mercado más. Es una decisión estructural. Es una declaración de intenciones. El Real Madrid no ficha por impulso. El Real Madrid diseña el futuro. Y si ha llegado hasta este punto con Olise, es porque dentro del club existe la convicción absoluta de que estamos ante un futbolista capaz de marcar una época. No solo por su talento individual, sino por cómo encaja en la evolución del equipo. Porque este fichaje no mira solo al presente inmediato, mira a los próximos 5, 6, 7 años. Y eso lo cambia todo. Porque cuando analizamos la operación desde esa perspectiva, los 200 millones de euros dejan de ser una cifra desorbitada para convertirse en una inversión estratégica. Una apuesta por asegurar una pieza clave en el engranaje ofensivo del club durante toda una generación. En Alemania, el relato ya está prácticamente asumido. Los medios deportivos más influyentes han pasado de la negación a la explicación. Ya no discuten si el Bayern de Múnich puede retenerlo. Empiezan a explicar cómo será la salida, en qué condiciones, y qué impacto tendrá en la planificación del club alemán. Se habla incluso de la necesidad de reinventar su ataque sin una de sus grandes referencias. De cómo perder a un jugador como Olise obliga a replantear estructuras, sistemas, jerarquías. Y eso es exactamente lo que provoca el Real Madrid cuando entra en escena. No solo ficha jugadores. Desestabiliza proyectos rivales. Marca el ritmo del mercado. Define tendencias. Mientras tanto, en Francia, el enfoque es completamente distinto, pero igual de significativo. Allí ya se empieza a construir el relato del nuevo gran referente del fútbol francés en el extranjero. Se habla de Michael Olise como el próximo nombre destinado a liderar una generación. Como un jugador que puede convertirse en la cara visible del talento francés en el escenario internacional. Y no es casualidad que ese salto esté vinculado al Real Madrid. Porque si hay un club capaz de amplificar la dimensión de un futbolista hasta niveles globales, ese es el Real Madrid. Aquí es donde los buenos jugadores se convierten en figuras mundiales. Aquí es donde los talentos prometedores se transforman en iconos. Y eso es exactamente lo que el club ve en Olise. Pero hay algo más profundo en todo esto. Algo que va más allá del talento, del marketing, de la proyección. Se trata de identidad. El Real Madrid siempre ha tenido una forma muy clara de construir sus equipos. Una mezcla de talento, personalidad y ambición. Jugadores que no solo saben jugar al fútbol, sino que entienden lo que significa vestir esta camiseta. Y Michael Olise, por lo que ha demostrado, encaja en ese perfil. No es un jugador pasivo. No es un jugador que espere que el partido le llegue. Es un jugador que busca el protagonismo. Que asume riesgos. Que intenta lo que otros no se atreven. Y ese tipo de mentalidad es la que ha definido a las grandes leyendas del club. Por eso las comparaciones con Gareth Bale vuelven a aparecer con fuerza.
No como una etiqueta superficial, sino como una referencia de impacto. Porque Vale no fue solo un gran jugador. Fue un futbolista que apareció en los momentos más importantes. Que decidió finales. Que dejó huella. Y el Real Madrid cree que Olise puede recorrer un camino similar. Ahora bien, todo esto nos lleva a la gran reflexión final. Porque este fichaje, si se confirma como todo indica, no solo ilusiona, también eleva el nivel de exigencia del club. Con cada incorporación de este calibre, el margen de error se reduce. La obligación de ganar crece. La presión aumenta. Y eso define lo que es el Real Madrid. Aquí no hay procesos largos. Aquí no hay excusas. Aquí se compite para ganar desde el primer día. Y Michael Olise, si finalmente viste de blanco, tendrá que asumir ese reto desde el primer minuto. Pero si hay algo que transmite este movimiento, es confianza. Confianza en que el club ha elegido bien. Confianza en que el jugador está preparado. Confianza en que estamos ante el inicio de algo grande. Madridista, lo que se viene puede marcar una nueva era. Puede redefinir el ataque del equipo. Puede darnos noches inolvidables. Y ahora la historia está a punto de escribirse. Así que quiero leerte una vez más. ¿Crees que Michael Olise tiene todo para convertirse en una leyenda del Real Madrid? ¿O piensas que la presión puede ser un obstáculo en su camino? Déjalo en los comentarios, porque este debate es clave para entender lo que está por venir. Y si has llegado hasta aquí, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y sobre todo, haz clic en la noticia que tienes en pantalla, porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza.